Llegamos al final de una serie de sermones basados en el texto de Amós. Para quienes están acá por primera vez, llegaron al último de los sermones de Amós. Es una mala noticia. La buena noticia es que están disponibles en el sitio de la iglesia, en internet, toda la serie completa. Y entonces ahí uno puede mirar los chascarros de los pastores también, en la predicación. No sé si di una mala idea a los hermanos de comunicaciones, van a sacar los chascarros ahora. Bueno, uno puede seguir esta serie de sermones y entonces ir adquiriendo contexto sobre esto. No ha sido un estudio bíblico, porque el género sermón tiene otras características. Los estudios bíblicos los guardamos para la academia bíblica, donde sí es posible meterse todavía más en profundidad en los textos. Pero ha sido, y espero que para ustedes, igual que para nosotros, un espacio para descubrir profundidades en la profecía bíblica que no había sido fácil descubrir con anterioridad. Ciertas conexiones tan profundas entre Jesús y la profecía que para mí en lo personal, a pesar de teóricamente haberlas comprendido, han sido novedosas finalmente. Así es que ha sido un tiempo muy, muy enriquecedor. La profecía de Amós, el libro completo, obviamente no fue escrito por el profeta en sí. No es que él vaya escribiendo sus profecías y luego las lea en público o algo así, sino que cada oráculo que el profeta anunció o gritó en las calles de Israel, en las plazas, fue recordado oralmente, fue transmitido oralmente por mucho tiempo, y algún discípulo, probablemente con mucha posterioridad, comenzó a poner por escrito todo esto, y le dio también el orden actual que tenemos en el texto de Amós. Por lo tanto, el capítulo 9 no está ahí por casualidad. Aparentemente el capítulo 9 está de alguna forma para sintetizar y concluir la colección de oráculos que se ha conservado en los otros 8 capítulos. Y yo quisiera proponer entonces, y solo una propuesta, ustedes tendrán que complementarla en casa, 4 frases, 4 expresiones que surgen de este capítulo 9 y que parecieran resumir lo que ha sido la enseñanza del profeta que se ha transmitido en el libro, ¿no? Y lo que se transmite en el libro ha sido una práctica profética permanente, hay que imaginarla así, en las calles de Israel, en el norte, capital Samaria, no en un solo día, no en una sola semana, sino en un periodo de tiempo desconocido, con diferentes oposiciones y en diferentes horarios. Entonces yo quisiera proponer estas 4 expresiones a partir de las cuales los invito a analizar el texto del capítulo 9 de Amós. En primer lugar, no se puede escapar de Dios. No se puede escapar de Dios. Si hay algo que hemos visto a lo largo de este estudio, o de estos sermones, mejor dicho, y a lo largo del libro mismo del profeta Amós, es que hay una especie de soberbia en el corazón de los israelitas, una soberbia que les hace creer que Dios está al servicio de ellos, que Dios está para servirlos, que ellos son y no otros el pueblo de Dios, y que si algún día a Dios se le ocurre castigar a alguien, va a castigar a cualquiera menos a ellos. Y una y otra vez el profeta les ha dicho en esos oráculos conservados ahí que están equivocados, que han elegido la vereda incorrecta,
que de todos los elementos que la fe en Dios valora, ellos han escogido la superficialidad de lo litúrgico. Y Dios les dice: me aburre su canto, me aburre su música, me aburre su ritual, su liturgia, estoy cansado de su sacrificio, su sistema religioso no era en lo que yo pensaba cuando armamos todo esto, y finalmente todo lo que ustedes hacen ni siquiera es adorarme a mí, sino adorar a los ídolos. Dios está cansado de todo eso. Y ellos siguen siendo soberbios. Que venga el día del Señor. Y el Señor les dice: sí, pero cuando venga, ustedes van a ser los que van a ser destruidos. Entonces, en este resumen del capítulo 9, lo primero que surge, en mi opinión, es esta idea. No se puede escapar de la presencia de Dios. Versículos 1 al 4. Vi al Señor de pie junto al altar, y Él dijo: golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, del monte, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al desierto arreados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien fijaré en ellos mis ojos. No se puede escapar de la presencia de Dios. Esto es lo que la antigua teología llamaba la omnipresencia de Dios. Él está presente en todos lados. No hay forma de escapar. Esas estructuras religiosas que ellos han creado, que pudiera servir como una especie de cobertor que los oculte de Dios, tapándose de religiosidad, tapándose de culto, tapándose de liturgia, tapándose con los rituales, incluso rituales ordenados en los escritos. Nada de eso servirá para escapar de la presencia de Dios. Las expresiones acá, por supuesto, que son poéticas. Si se fueran a esconder entre los muertos, ni la muerte es obstáculo para ser encontrados por Dios. Si se fueran a esconder entre los seres celestiales, ni eso sería un obstáculo para ser encontrados por Dios. Nada puede ocultarnos de Dios. Los cristianos evangélicos especialmente, yo creo que los católicos también, más antiguos, recordamos siempre esta idea. Dios mira nuestros corazones. Todo esto que estamos haciendo, todo. La gente aquí podría aplaudirnos por lo espirituales que somos. Podríamos venir aquí al altar y orar una hora y la gente diría: wow, qué espiritual. Y Dios está mirando nuestro corazón y no lo que vemos nosotros con los ojos humanos. No es posible escapar de la presencia de Dios. En un género novela, como género, se nos cuenta la historia en la Biblia de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás intentó escapar. Quería que Dios destruyera a un pueblo que le era adverso a ellos como nación. Y Dios lo había mandado a profetizar y quiso escapar.
La narración no tiene otra intención sino mostrar lo mismo que el profeta Amós nos está diciendo ahora como oráculo. No es posible escapar de la presencia de Dios, de lo que Dios puede ver. Pero si no es posible escapar de la presencia de Dios, nuestra segunda frase es que tampoco es posible escapar del poder de Dios. Versículo 5. El Señor omnipotente, el Todopoderoso. Cuando se usan en algunas Biblias estas ideas del Todopoderoso, lo que están poniendo en castellano es una palabra hebrea que habla del Dios como jefe de los ejércitos. No es todopoderoso en un sentido bonito, es todopoderoso en el sentido de que tiene el poder de destruir lo que se le cruce por delante. Es algo poderoso, monstruoso, imposible de ser detenido, imposible de crear una estrategia que lo frene. El Señor omnipotente, el Todopoderoso, toca la tierra, ni bien toca la tierra se desmorona. Sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Cualquiera, frente a esta expresión laudatoria, tan de alabanza a Dios, expresaría un aleluya. No digo que no haya que hacerlo, pero si fuéramos nosotros los que están en los tiempos de Amós, Dios le diría: guárdense su aleluya, porque este Dios todopoderoso está en contra de ustedes. No está a favor, está en contra. Ustedes están en la vereda del enemigo de este Dios poderoso. Toca la tierra y la tierra se desmorona. ¿Qué subterfugio pudieran ellos inventar para escapar de este poder de Dios? ¿Qué hechizo mágico? ¿Qué ritual sagrado? ¿Qué forma litúrgica pudieran aplicar para escapar del poder, para frenar, para limitar un poco siquiera el poder destructor de Dios Todopoderoso? Si cuando toca la tierra se desmorona. Si sube y baja la tierra como si fuera agua. Recuerden que de fondo está la imagen de ese terremoto en la época del siglo VIII. Tal vez eso es lo que tiene en la mente el profeta cuando habla de hacer subir y bajar la tierra como si la tierra fuera agua, porque es la imagen visible de cuando uno ve un terremoto puesto a la distancia, digamos. Pero como si fueran las aguas del Nilo, que también suben y bajan. Es muy interesante esta alusión al poder de la naturaleza en el contexto de ese tipo de culturas, siglo VIII antes de Cristo. Si las aguas del Nilo suben, fuera de tiempo hay hambre. Si no suben, cuando tienen que subir, hay hambre, hambrunas. Si no se desbordan, si no hay lluvias suficientes, si no llegan las lluvias a tiempo, si no llegan las lluvias tardías, se mueren de hambre poblaciones enteras. Dios es, según la confesión del profeta, quien está detrás de todos estos elementos de la naturaleza. ¿Cómo podría ritual humano, por sagrado que parezca, culto humano, por sagrado que parezca,
fórmula mágica, por poderosa que parezca, detener a este Dios que no puede ser descrito de otra manera sino como el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, Señor de Shebaot. No se puede escapar de la presencia de Dios. Los soberbios de Israel tenían que entenderlo. No hay forma de escapar. El camino de seguir en la vereda en la que están es el camino incorrecto. No van a evitar el juicio de Dios, porque no hay forma de escapar de su presencia y no hay forma de escapar de su poder. En tercer lugar, no hay forma de escapar de la santidad de Dios. Versículo 7 en adelante. Israelitas. Esa palabra que podría cargar tantos significados preciosos. Israel es el pueblo donde Dios quiso hacer morar su presencia, primero en una tienda, ¿se acuerdan? En el desierto. De tal forma que en ese tabernáculo la presencia de Dios circulara y donde ellos se movieran, Dios se moviera con ellos. Algún profeta dijo, ¿quién puede decir que Dios camina con ellos? ¿Qué pueblo podría decir que Dios camina con ellos como ustedes pueden decirlo? La idea era que ese pueblo fuera por todos lados como si fueran portadores de Dios, de la luz del Señor, siendo bendición por todos lados. Era un pueblo especial. Lejos de eso, quisieron apropiarse de Dios. Dios nos pertenece. Le armamos una casita, Dios vive aquí y el que quiera comunicarse con Él, que pase primero por los sacerdotes. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? Eso es como decir, ¿acaso ustedes no son para mí como cualquier otro pueblo insignificante? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos, de Kir a los sirios? ¿Qué creen que son los únicos a los que saqué de la esclavitud? Esa es la idea de esta expresión. ¡Terrible! Si has crecido oyendo que eres un pueblo especial y aparece la voz de Dios diciendo, no son ustedes más que cualquier otro pueblo al que yo mismo saqué de las esclavitudes. Verso 8. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, que es otra forma de decir Israel, ¿no? Aunque no del todo. No los va a destruir a todos. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo. Todos los que dicen, con soberbia agrego yo, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Si somos el pueblo de Dios, nunca seremos castigados. El juicio de Dios no es contra nosotros. Dios nos escogió. A todos los que dicen eso, le dice el profeta, todos esos morirán a filo de espada. No se puede escapar de la santidad de Dios. No se puede.
Por eso también nosotros debiéramos mirar con cuidado qué está en nuestro corazón. Entre nosotros nos engañamos todos. Nos engañamos a nosotros mismos, con mayor razón unos con otros. A veces sin quererlo, a veces queriéndolo. Pero no se puede escapar de la santidad de Dios. Por eso es que si hay una oración que vale, es esa oración que hacemos entrados en nuestro cuarto, cerrada la puerta, hablando a Dios en nuestra privacidad y en secreto. Cuando nadie nos va a aplaudir por ser súper espirituales, pero cuando Dios va a mirar nuestro corazón y va a ver qué somos. Tal vez nosotros podemos ser de estos que dicen, no, tranquilo, nosotros está todo bien, somos hijos de la promesa, estudié en un seminario donde me aseguraron que la salvación nunca se pierde, hijo de Dios para siempre, una vez hijo, siempre hijo, y todas estas frases teológicas que hemos inventado en estos 2000 años de teología cristiana para tranquilizar nuestras conciencias. Ese es un mal camino. Mejor debiéramos ser de los otros, ¿no? Como ese pecador de las historias de Jesús, ¿se acuerdan? Soy tan miserable que no me atrevo a recitarte ni un texto bíblico, Señor. Sé propicio a mí, pecador. Y como bien dijo Jesús, ese salió justificado antes que el otro. Somos tal vez de los que dicen, sí, de sobra merecemos el castigo, de sobra merecemos el juicio, y sin embargo apelamos a tu misericordia, porque no hay forma de litigar con Dios en esto de si acaso merecemos o no la ira de Dios sobre nosotros. No hay manera de escapar de la santidad del Señor. Entonces, si hay un buen negocio que todos podemos hacer acá, es ponernos en el lado del que confiesa su pecado ante el Señor y del que espera la gracia infinita del Señor. No se puede escapar de la presencia de Dios, no hay un lugar donde puedas ir. A veces uno se enoja en una iglesia, pega un portazo y se manda a cambiar a otra porque no le gustó, que acá era muy riguroso, que acá era muy... le exigía mucho, que acá me pedían compromiso, como si en la otra iglesia pudiera no estar Dios. No se puede escapar de Dios. No se puede. No se puede escapar tampoco del poder de Dios. Y no se puede escapar de la santidad de Dios. En el último tiempo ha surgido en la teología en América Latina toda una corriente que está con ganas de volver a discutir los temas de la reforma del siglo XVI. Como si la vida cristiana pasara por teologías de escritorio. Como si la vida cristiana no fuera en realidad el encuentro desnudo ante el Dios sagrado, ante el Dios santo. Como si no fuera más bien una cuestión de experiencia, de entrega radical ante el Señor. Como si pudiéramos con nuestra discusión teórica cubrirnos de la santidad que se requiere de todos nosotros. No se puede, porque no se puede escapar ni de la presencia, ni del poder, ni de la santidad de Dios. La cuarta frase es una especie de conclusión. No se puede escapar de la presencia, no se puede escapar del poder, no se puede escapar de la santidad, pero en cuarto lugar, no es necesario escapar de Dios. No es necesario escapar del Señor. En aquel día, verso 11, en aquel día es un día sin fecha. En aquel día es una expresión que cuando la pronuncian en el siglo VIII antes de Cristo está en el futuro. Y cuando se pronuncia en el 2019 sigue estando en el futuro. En aquel día es un horizonte, no es una fecha.
Y uno camina siempre en dirección a aquel día. Aquel día es un norte. En aquel día levantaré la choza caída de David. La choza caída de David. Y eso lo está diciendo en medio de un pueblo que cree que no es una choza, que es un palacio y que no está caída, que está bien parada. Y el profeta dice, cuando llegue aquel día, no ahora, levantaré la choza caída. La levantaré. Está destruida, está en el suelo. No importa cuán glorioso sea lo que se ve en el siglo VIII antes de Cristo, cuánto poder ellos ven ante los ojos de Dios, es una choza en el suelo. Pero en aquel día la levantaré, repararé sus grietas, porque está rota. Ellos no la ven, Dios sí, está rota. Restauraré sus ruinas, la reconstruiré tal como era en días pasados, no como es ahora, que está rota y destruida y en el suelo, sino como fue alguna vez y como volverá a ser la casa de David. Para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Esta idea del horizonte es un recurso retórico importante en la Biblia, porque nos dice cómo acaba la historia. La historia acaba como lo que Dios quiere que sea al final de los tiempos. O sea, nos dice al mismo tiempo cómo quiere Dios que sean las cosas. La descripción del futuro y la descripción del paraíso pasado son mecanismos a través de los cuales se nos dice por qué está mal el presente. Cuando se nos dice cómo serán las cosas aquel día, lo que se nos está diciendo es compárenlo con cómo son las cosas ahora y vean por qué está viniendo el juicio sobre ustedes. Vienen días, verso 13, la misma expresión de en aquel día, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Vienen días, en aquel día, cuando venga lo que tiene que venir, cuando sean las cosas como tienen que ser, no como ahora, que está mal, habrá abundancia. Si uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto del hambre en la tierra? No necesita uno ser un vidente que entre en trance o algo por el estilo, se tome alguna droga fuerte para profetizar el futuro. Esto está revelado. La voluntad de Dios es la abundancia. Por lo tanto, lo que hoy vemos, cuando hay escasez, cuando hay hambre en la tierra, cuando hay gente que se está muriendo de hambre, no es la voluntad de Dios. El horizonte hacia el cual se nos invita a caminar, el horizonte del ideal de Dios, se nos muestra como un ideal de abundancia y de bendición. Pero eso se muestra para hacernos entender que el presente no es el ideal, que el presente no está como debe ser, que las cosas no son como Dios quiere que sean y que hay algo que estamos haciendo mal y por eso las cosas están como están. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. El vino no está al alcance de los más desposeídos en el Israel del siglo VIII. Ese elemento de placer, de deleite, que aparece en la mesa de aquellos que también duermen en camas de marfil. ¿Se acuerdan la figura que estudiábamos hace un tiempo atrás? En Amós también. No es para todos. No es para todos. Pero en aquel día
En aquel día los montes destilarán vino y éste correrá por todas las colinas. La expresión tiene esta imagen: el pobre, el desposeído, se imagina esos montes de donde podrá extraer el vino al que hoy no tiene acceso por su condición social, a un manjar, a un deleite. El vino en la Biblia no es símbolo de lo pecaminoso como se instaló en el mundo evangélico en alguna época. Es símbolo de la bendición del Señor, del cual no hay que abusar, por supuesto, pero es símbolo de bendición. Entonces, los montes destilarán vino. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es la promesa del fin de la historia? ¿Cuál es el mundo ideal de Dios? Si tuviéramos que extraer esta idea antigua y traerla a nuestras culturas, donde la lógica agraria no siempre se comprende, pues no somos sembradores, no cultivamos ni nada de eso, no nos quedan montes desocupados prácticamente, bueno, algunos inhabitables en algunos lugares, pero de acceso a todo el mundo. La idea es muy simple: que las personas puedan ver el fruto de su trabajo, que puedan ser retribuidos de acuerdo al esfuerzo de su propio trabajo, comer de lo que sembraron, vivir donde construyeron. Son expresiones que hablan simplemente de lo justo. Por eso yo animo al mundo evangélico a una participación política contundente, no una política partidista. No es salir de acá y firmar en un primer partido donde alguien me muestre una Biblia. No es eso. Pero sí en lo político. Cuando nuestra sociedad discute, por ejemplo, cómo retribuir al trabajador, yo siempre pienso, si tuviéramos un evangélico de verdad, no uno que ande viendo moralinas por ahí y buscando cuestiones superficiales de la moral canuta, sino alguien que quisiera fundar su vida cristiana en la palabra, ese diría: hagamos leyes para que el trabajo sea retribuido de manera justa, de tal forma que todos tengan la sensación de que comen de lo que siembran, que habitan en lo que construyen. Extraer esto y traerlo al presente, eso es participación política de cristiana, me refiero. Exigir eso, para que nadie tenga que decir: trabajo, trabajo y trabajo, y ni como el fruto de mi trabajo. Plantaré a Israel en su propia tierra. Nosotros en Occidente y las culturas más occidentalizadas no tenemos siquiera una imagen de lo que significa, bueno, probablemente algunos pueblos, pero no todos, lo que significa estar arraigados a una tierra donde la sangre del abuelo, del bisabuelo y de los antepasados fue derramada, donde están los huesos enterrados de los antepasados. Nosotros no tenemos esa cultura. Cuando alguien compra una casa o un departamento, no está pensando que la va a comprar en un lugar donde los huesos de sus antepasados hayan sido sepultados. No hay un arraigo a la tierra en términos de la sangre. Por eso cuesta mucho entender qué significa que Israel habite su propia tierra.
qué significa construir casas y habitarlas. Tiene un sentido no romántico. No puede ser aplicado al siglo XXI de manera concordista. Se debe extraer el sentido. La idea básica de todo esto es simplemente que podamos vivir en justicia. Cuando Israel mira entonces hacia el futuro, cuando sueña con algo, porque sueña con el horizonte de Dios, con lo que está soñando es simplemente con lo justo. Lo que se promete hacia el futuro como escenario final, como premio de la perseverancia, no es nada más sino lo justo. Un día promete el Señor, aquel día, no dice cuándo, no pone fechas, porque lo deja siempre como horizonte. En ese día pasarán estas cosas. Los montes destilarán vino, correrán por las colinas al acceso de todos. Plantarán viñedos, beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus propios frutos. Queridos, el Evangelio de Jesucristo, que según el propio Jesucristo es el cumplimiento de todo esto, es un Evangelio que se nos ha ampliado radicalmente. El Evangelio de Jesucristo nunca fue un evangelio salvacionista individual, primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto que se las arregle como pueda. Nunca fue. Lo convertimos en eso nosotros, porque desconectamos el mensaje de Jesucristo de toda la tradición profética en la que Cristo mismo se había inscrito. Por eso decíamos hace un tiempo atrás que Jesús decía, de mí hablaban los profetas. Y uno dice, pero no veo que hablan de Jesús. Sí, porque hablar de Jesús es hablar de todo esto. Creer en Jesús entonces, abrazar a Jesús entonces y anunciar a Jesús hoy día es anunciar también el reinado de un Mesías que nos va a trastornar la vida. Un reinado de un Mesías que está incómodo con las cosas tal como hoy son, que no se ajusta a nuestra cultura. Un teólogo alemán, Albert Schweitzer, probablemente uno de los últimos liberales, cuando revisa la historia, dice, encontramos a Jesús, los investigadores encontraron al Jesús histórico, descubrieron cómo era, querían descubrirlo para que ese Jesús justificara la manera de ser de Europa a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero dice Schweitzer, lo encontramos, lo vimos venir, acercarse hacia nosotros, pero no se detuvo, pasó de largo y volvió a su tiempo. El Jesús de la historia no les sirvió a los liberales para justificar su sociedad. El Jesús de la historia se les volvió un personaje incómodo. El Jesús de la historia descubrieron que era un personaje raro que no se acomodaba a su tiempo, que rompía las estructuras, que destruía los sistemas, que no se acomodó ni siquiera a su propio sistema judío, y los liberales se asustaron y dijeron, uy, no nos va a servir. Si traemos de vuelta a este Jesús, este tipo nos va a dar cambiar todo acá. El nivel de evolución era tan alto que muchos de los europeos pensaban que estaban ya viviendo el milenio. Jesús venía a destruirles todo porque no cuadraba con un sistema donde todo estaba en orden. Lo dejaron en su historia y en su tiempo. A nosotros nos pasa algo parecido. Jesucristo sigue siendo molesto en nuestros escenarios.
porque nos recuerda que Él no sabe de religiones, Él no sabe de estructuras sociales, Él no sabe ni le interesa esquemas preestablecidos. Él viene con un mensaje según el cual todo aquel que no quiera pararse en la vereda de los soberbios, sino en la vereda de los necesitados, va a acercarse a Él y encontrar salvación. Esa es la vereda correcta, hermanos, hermanas. Eso tenemos que ir a decir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros políticos, a nuestra ciudad, a nuestra región. Hay que pararse en la vereda de los frágiles, en la vereda de los necesitados, en la vereda de los que abren el corazón ante Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, para decir: Señor, nosotros somos de los pecadores que necesitan de tu gracia. En humildad, con profunda humildad, puestos sobre el altar del Señor. Porque no se puede escapar de su presencia, no se puede escapar de su poder, no se puede escapar de su santidad, pero no es necesario escapar. Hay que pararse frente a Él, frente a su poder, frente a su santidad y frente a su presencia, con la actitud más humilde posible, y encontraremos salvación en su sangre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oramos al Señor y nos vamos a casa cantando a Dios. Les pido a ustedes que se pongan de pie. Estamos agradecidos, Señor, muy agradecidos, porque tu palabra sigue dejando sobre nuestras mesas de estudio piedras preciosas. Nosotros sí somos seguramente tan pecadores como estos israelitas del siglo VIII antes de Cristo. Pero somos de esos pecadores que están dispuestos a reconocerse pecadores. Nuestro canto no es el de los soberbios. Nuestro culto no es el de los seguros. Nuestra vida no es la de los superficiales. Señor, queremos estar en esa vereda de los que buscan muy humildemente tu misericordia. Y aquí estamos, sobre tu altar espiritual. Pero también nuestros tiempos necesitan, Señor, este mensaje que de una u otra forma nosotros en nuestros diferentes lugares podemos entregar. Porque también necesitan buscar tu rostro en humildad para que nuestra economía sea saludable, para que nuestra educación sea saludable, nuestra justicia, etcétera, sea saludable. No queremos ser de los insensibles, de los endurecidos. Señor, ten misericordia de nosotros y otra vez perdónanos, Señor, por nuestras ofensas. Y recibe tú la gloria que solo tú te mereces y tennos en cuenta en tu misericordia. Señor, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.